Sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo y vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad, fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Cuando vuelvo a leer esta parábola llamada el Hijo Pródigo, aunque como algunos dicen sería más propio llamarla del Padre Misericordioso, me ocurre lo que a muchos también les pasará. Aparece de inmediato en mi memoria aquel maravilloso libro cuyo autor es un sacerdote holandés, Henry Nouwen, un gran hombre con una historia aparte. El libro se llama El regreso del Hijo Pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. Ese es todo el título. Y lo recomiendo vivamente, si lo consiguen, a leerlo. El libro está como dividido en 3 partes. En cada una se va el autor identificando con el hijo menor primero, con el hijo mayor y luego con el padre. Por mi parte, yo querría ahora simplemente resaltar algunos párrafos
como acercando la lupa sobre alguna parte de este tan rico relato. Párrafo no del libro, sino del relato de San Lucas. Este relato que es propio incluso de San Lucas y también de la parábola en sí, que no solo el auditorio de aquel momento era dirigida, sino que también a nosotros nos dirige nuestro Señor esta parábola. Ya al comienzo del relato, con una sola pincelada, San Lucas nos pinta el trasfondo del drama. De una parte, los pecadores, y el evangelista dice todos, no algunos. Se le acercaron a Jesús todos los publicanos, que eran pecadores de una determinada y conocida categoría, y todos los pecadores, en general está hablando, para escucharlo. Es decir, iban ávidos de las palabras de vida del Señor. Y se nota además la actitud de docilidad con la que van a escucharlo. Esa actitud, ¿qué es? Es la recepción de la primera gracia, la del llamado que hace Dios. Y que ya respondiendo, es decir, yendo a escuchar a Jesús, empieza a cambiarles la vida. Por eso acuden todos a Jesús. Y de la otra parte, decía, como un cuadro en claroscuro, alcanzamos a ver a los fariseos y los escribas en la sombra, escandalizados, murmurando contra el Señor. ¿Cómo se les puede aplicar los versos de Charles Péguy? El convertido que hablamos la vez pasada, donde dice: Señor, no me gustan los beatos, los que creen que son de la gracia porque no tienen fuerza para ser de la naturaleza, los que creen que están en lo eterno porque no tienen el coraje de lo temporal, los que creen que están con Dios porque no están con el hombre, los que creen que aman a Dios porque no aman a nadie. Y sobre todo a estos les dedica Jesús la parábola. Se diría que era un esfuerzo inútil porque esos corazones eran como piedra, pues aún así el Señor buscaba salvarlos, de que alguno se arrepintiese, llegando a reflexionar y pudiera conocer a Dios en sus entrañas de misericordia. Ellos lo que estaban haciendo era proyectar su propio estado, condenar a todos. ¿Cómo eso se ve? Aquí el castigo, viene el castigo, tiene que venir el castigo. Y Dios está pidiendo que ayudemos a salvar a esos que van al castigo, a la condena, lo que viene a pedir la Virgen, ¿no? Una de las características para saber si un mensaje de la Virgen es verdadero o falso, cuando la vemos que viene condenando y que viene diciendo, como hablándonos a nosotros que somos los que nos salvamos y más nada. No, la Virgen viene a buscarnos para que ayudemos a salvar a los otros. Bueno, pero me estoy yendo. Entonces les presenta en la parábola el Señor a todos al hijo menor, quizás más ambicioso que su hermano, seguramente más inquieto, inexperto, pero con ínfulas de hacer su vida. Voy a hacer mi vida, ávido por el mundo, lo que estaba fuera del alcance de su padre. Y se marcha con la heredad que había pedido su padre, la herencia, y esa es la que va a despilfarrar. Son los dones que Dios nos da y que nosotros nos lo apropiamos y usamos no para el bien propio o el bien de otros y para la gloria de Dios, sino para satisfacer nuestros apetitos desordenados, pecaminosos y por vanidad y por egoísmo también. Y al cabo de un tiempo la ruina, el fracaso de la vida. Tan bajo cayó ese hijo que para poner mayor patetismo al relato, Jesús dice que terminó apacentando cerdos. El cerdo es animal impuro para los judíos. Y encima anhelaba comer la comida destinada a los puercos,
Es la imagen, entre otras muchas posibles, claro, de la juventud encandilada por oropeles, manipulada, explotada, conducida a la ruina espiritual, a la pérdida de la dignidad, incluso empujada a la prostitución, a la desesperación, al suicidio. Pensemos simplemente el efecto de las drogas y cuál suele ser el camino de descenso a la droga y el abismo que le sigue. Muchas veces comienza con la escucha, por ejemplo, de música rock, heavy metal. Por esos lados empieza. Y eso es mucho. Pero hay muchas vías que ofrece el mundo y que son del demonio. Bueno, pese al degrado, para el padre basta que el hijo emprenda el viaje de retorno. Y ese hijo está ganado. Esta es la imagen de Dios que Jesús ofrece en esta maravillosa parábola. Esa imagen que será insuperable cuando sea el mismo quien la dé colgado en la cruz. Así es el Padre. Así es Dios. Este es Dios. Jesús es el Hijo que se dejó denigrar por el pecado de su pueblo y de toda la humanidad para mostrar la verdadera imagen del amor en el sufrimiento. Y cómo Dios está en su esencia pura, en el amor que salva. Porque quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Dios no espera nuestra conversión perfecta, que no lo será nunca, yo creo. Ni siquiera una gran contrición por la ofensa cometida a Dios. Le basta que se haya emprendido el camino de regreso. Aun cuando sea porque nos ha ido mal haciendo lo que queríamos de nuestra vida. El Hijo está todavía lejos. Pero el Padre, al solo vislumbrarlo, se le conmueve las entrañas. Le da un vuelco el corazón y echa a correr para alcanzar al Hijo. Se le adelanta, lo abraza, lo llena de besos. No hace falta ni siquiera que le diga ninguna palabra del discurso que el Hijo había preparado. Nada. Hacer fiesta, porque estaba perdido y fue encontrado. No es que Él haya llegado, sino que fue encontrado antes por el Padre, lejos aún de la casa. Todavía había camino para hacer, pero el Padre lo abrevió. No solo no lo rechaza, ni le hace reproches, ni lo mira con rigor por su pecado, sino que va a buscarlo. Le sale al encuentro. Toma Él la iniciativa. Aun cuando está lejos. Así es la misericordia de Dios. Él rescata nuestra vida de la fosa, nos colma de gracia y de ternura, como canta el salmista en el Salmo de hoy. Así es el corazón del Padre. No debemos desconfiar de la misericordia de Dios, nunca, nunca, porque eso ofende aún más a su corazón. El hermano mayor, en cambio, se indigna, no ve la tragedia de su hermano. Tanto no la ve que ni siquiera lo reconoce como hermano. Por eso se refiere a él como ese hijo tuyo, en lugar de decir mi hermano. Son celos, compara situaciones que son incomparables. A mí no me diste ni un cabrito, a ese hijo tuyo le matas el ternero cebado. Aquellos fariseos y escribas se comportaban, en el mejor de los casos, como el hermano mayor. Nosotros cumplimos con la ley y ahora vienen estos pecadores y pretenden ser perdonados. Por eso también les indignaba que el Señor perdonase los pecados. Era un blasfemo. Los celos, la envidia les cerraba el corazón y les impedía ver los signos que el Señor cumplía y que lo acreditaban como hijo de Dios. Si Dios no hubiera estado con él, no haría los signos que hace, decían quienes se abrían a la gracia, no ellos. Como muestra el padre Neuwen, es fácil para nosotros e inmediato identificarnos con el hijo pródigo, sobre todo lo que venimos de un gran alejamiento de Dios. En el fondo todos somos hijos pródigos. Lo que nos cuesta vernos es como el hermano mayor de la parábola. Escribe Juan Pablo II en Reconciliatio et Penitencia. El hombre también es hermano mayor.
El egoísmo le hace ser celoso, le endurece el corazón, lo ciega y le hace cerrarse a los demás y a Dios. La benignidad y la misericordia del Padre lo irritan y lo enojan. La felicidad por el hermano hallado tiene para él un sabor amargo. Ojalá podamos ser el Padre misericordioso que el Señor quiere que seamos. Y hoy un breve testimonio es el de Jean-Jacques Bernard. Nació en 1888 y murió en 1972. Escritor, dramaturgo francés de familia judía. Cuando fue detenido en diciembre de 1941, aún no era católico, pero en el campo de concentración encontró a Cristo a través de auténticos cristianos. Y entonces se dio cuenta de que Cristo es la culminación del judaísmo, que en vez de alejarlo de su pueblo, lo había acercado más a él. Dice, un judío es un hombre de la raza de Cristo, de la raza de la madre de Cristo. Y démonos cuenta también de que un cristiano es un hombre que lleva a Cristo en sí. Cristo se perpetúa sobre la tierra en cada cristiano. Así un judío que llega a ser cristiano completa en sí toda una evolución. Compensa en cierta medida la ceguera de aquellos que no han reconocido al Dios anunciado. Y esto exige que un judío hecho cristiano, hecho Cristo sobre la tierra, podrá ser crucificado por los hermanos aún extraviados, aunque él, en su corazón cristiano, no dejará de amarles y de rezar por ellos. Nunca repetirá bastante que el Dios de Israel es nuestro Dios. Los profetas de Israel son nuestros profetas y los salmos de Israel impregnan toda nuestra liturgia. El cristianismo se asienta en el judaísmo, igual que una encina echa raíces en el suelo donde fue plantada su simiente. Antes de mi conversión iba hacia la iglesia sin sospechar que iba al mismo tiempo hacia Israel. La iglesia de Israel son una misma y única religión, la religión madre y el complemento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, un mismo Dios, una misma fe. Después de esto, el sentimiento de mi deuda respecto a los judíos no ha cesado de aumentar. Sé bien lo que venimos a buscar los hijos de Israel en la iglesia. Por encima de todos los errores, las cegueras, las incomprensiones y las deformaciones, por encima también de los olvidos y de las rutinas, de la pereza y de las somnolencias, venimos a buscar la palabra verdadera de nuestro común hermano, Jesús, que siempre está vivo. El Señor nos ilumine para que veamos claramente la magnitud del amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.